haga bien en esta mañana. El tema que voy a compartir con vosotros está en Éxodo 23, capítulo 20-25. Éxodo 23, del 20 al 25. El título de la palabra es Israel salió de Egipto, pero Egipto estaba en su corazón. Del 20 al 25 dice así, el 23. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Él te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz y no seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, será enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, y los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás con ellos como hacen antes, los destruirás del todo y quebrantarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan, tus aguas, y yo quitaré toda la enfermedad de ti de en medio de ti. Luego el 32, versículos del 1 al 8. 32, versículos del 1 al 8. Viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, y se acercaron entonces a Aarón y dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestra mujer, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y los tomó de las manos de ellos y dio forma de buril. Él hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te han sacado de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificio, y ha dicho Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Amén. ¿Qué os parece? Vergonzoso. Simplemente vergonzoso. Todos sabemos un poco de la cultura egipcia por los descubrimientos arqueológicos. Algunos incluso han ido allí, como mi hija fue allí a ver las tumbas de los faraones, las pirámides, y todos sabemos y conocemos un poquito su historia. Ahora bien, también la palabra de Dios habla con claridad de los egipcios. Ellos eran politeístas, tenían muchos dioses, imágenes, claro. Hacían una imagen y decían: este es un dios. Hacían otra: este es otro dios. Pero sabemos que eso no eran dioses. Así tenían figuras rígidas como Apis, Amón, Atón, Ra y otros más.
de los muchos que tenían. La Biblia habla muchas veces sobre los egipcios. Ellos se creían como dioses, porque eran, primero, la primera potencia militar y económica de aquella época, y de ahí su prepotencia y su orgullo a creerse como dioses. Ahora, la palabra de Dios los amonestó en muchas ocasiones por medio de los profetas, que dijeron: los egipcios no son dioses, sino son hombres, simplemente. Los egipcios tenían dos famosas ciudades, muchos lo sabréis, pero por si no, hoy los voy a mostrar, y eran famosas por su esplendor y pompa y riquezas, admiradas por todo el mundo antiguo. Eran un ejemplo para ellos, para seguir. Ahora vamos a ir a, por ejemplo, el otro día salió un creyente que en la televisión, que estaba en un sitio apartado de la India, y cuando fue a Estados Unidos se quedó: esto es otro mundo, maravillado. Así ocurría en el Antiguo Testamento, o sea, en aquella época, cuando iban a Egipto y veían la riqueza, la pompa de los egipcios. Y hay dos ciudades que nombra la Biblia: Memphis y Tebas. Os voy a explicar porque es algo curioso. Durante siglos fueron capitales de Egipto, y además admiradas por todo el mundo. Siglos. Cuando hablamos por ejemplo, de Estados Unidos, una potencia, pues pueden ser 300, 400 años. Los egipcios superaban en años y en siglos a todas las demás. Y claro, vemos que esto también perjudicó, por así decirlo, a la cultura en general, y sobre todo a la depravación espiritual, porque se fueron, viendo a los egipcios que tenían muchos dioses, se fueron detrás de ellos y adulteraron la auténtica adoración a Dios. Memphis fue la capital del norte y estaba cerca de la actual Cairo, capital de Egipto, donde están las tres famosas pirámides de Egipto, ¿no? Pues Jeremías habla sobre ello. Jeremías 46, 19. Dios habla sobre Memphis por medio de Jeremías, de su palabra, de su gloria, de su esplendor. (46:19) Memphis será desierto y será asolada, y no quedará morador. No queda nadie que la habite. Memphis, la gloria, el esplendor, donde construyeron las célebres pirámides. Bueno, lleno de orgullo estaban los egipcios. Se creían dioses. ¿Sabéis quién la destruyó? Nabucodonosor. Lo dejó piedra sobre piedra, para que también destruyó Jerusalén. Y Tebas, la ciudad más al sur, en el centro, adoraba al dios Amón. Oh, el dios Amón era lo máximo. Contaminaba toda la tierra con su idolatría. Primeramente fue destruida por los asirios, y más tarde por los romanos. Estaba a orillas del río Nilo, a unos 530 kilómetros aproximadamente del Cairo. Estas ciudades alardeaban de su gloria, de su esplendor. Incluso esta última alardeaba de tener el templo más grande que se ha construido en la historia. ¿Sabéis cuál es, no? Karnak. No sé si lo habéis visto, pero hay muchas fotografías, y Luxor también, dedicada al dios Amón. Y allí estaba la célebre tumba de Tutankamón, que la descubrieron, esa de oro, allí estaba también. Jeremías también profetizó sobre esto.
Jeremías 46, del 25 y 26. Para que veamos que Dios habla continuamente a través de su palabra y por profecías. 25, ¿no? Sí. 25, no, 46, 25, 26. Sí. He aquí yo castigo a Amón, dios de Tebas, a Faraón, Egipto, sus dioses y a sus reyes, así Faraón como los que confían en él. Y los entregaré en manos de los que buscan su vida, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Lo mismo, fueron destruidas. Pero Tebas se volvió a construir, pero los romanos la arrebataron. Y ya, no la habitó nadie más. El esplendor, la gloria, no vale delante de Dios. Y más, aún también Ezequiel creo que habla de él sobre esto, Ezequiel 30, 14 y 16, para que veamos que las profecías de Dios se cumplen una tras otra. Y haré juicios en Teba. Mira sobre sí fortaleza de Egipto, todo destruido. Lo que Dios había profetizado por medio de Jeremías y Ezequiel se cumplió. Ahora hay otra profecía que está a punto de cumplir en la actualidad. Damasco se cumplirá también. Vamos a leer Isaías 27, capítulo 17, creo que es, vamos a ver, 17, ¿no? Muy bien. A ver, subo un poquito porque... 17, ¿no? Sí, me parece que es 17, 27, me parece que lo tengo equivocado. Pero bueno, ahí está una profecía sobre Damasco, la ciudad más antigua que jamás ha sido destruida, pero será destruida. Ese es el de 27 y 17. Sí. 17.1. 17, 1. ¿Me equivoco yo? 17.1 quizás. 17.1. Sí, sí, me he equivocado yo en el número. Sí, aquí. Damasco dejará de ser ciudad, será un montón de ruinas. Ahora veis cómo está Damasco, con las luchas, las batallas que están allí. Esa palabra se tiene que cumplir antes de que venga Cristo. Se cumplirá. Todas las profecías que están escritas se cumplirán. Se han ido cumpliendo y se cumplirán todas, porque así está determinado por Dios. Ellos adoraban muchas imágenes que no tienen los egipcios, que tienen ojos y no ven, que tienen manos y no cogen nada, que tienen pies y no andan. Y hoy en día, la Iglesia Católica y muchos, exactamente lo mismo, siguen adorando imágenes. El pueblo de Israel también se corrompió. Curiosamente, el becerro que levantaron era el dios Api, un becerro exactamente como lo levantó Israel. Es curioso. O sea, aún tenían en su corazón a Egipto y la adoración a sus dioses. Pero todo esto es un pecado grave a los ojos de Dios, y Dios no aprueba todo esto, al contrario, continuamente avisa que si estas ciudades de idolatría fueron destruidas, también los que adoran imágenes serán destruidas por Dios. Una de las cosas que los egipcios tenían, además de la idolatría de muchos dioses, que eran todos levantados de barro o de otras cosas, es que también tenían un adulterio sexual. Había un libertinaje total. Y Dios no podía aprobar eso hasta que llegó un tiempo que Dios hizo juicio con Egipto. Y la gran potencia, la admiración de todo el mundo vino a ser nada. Absolutamente nada. Y esto nos mueve a pensar que mucho cuidado con las grandes potencias, con las grandes ciudades que están apartándose de Dios. Cuidadito, porque Dios hace juicio y no mira ni a unos ni a otros. Por si fuera poco, los egipcios tenían al faraón como a Dios. Todo lo que él decía, lo decía a Dios, y nadie podía contradecir, ni hacía su santa voluntad. Ese era otro pecado que tenían los egipcios, pero que hoy también hay grandes líderes y mucha gente los tiene como si fuera Dios. No son Dios, son hombres. Y Dios
prohíbe toda esta adoración que no sea a Él. Los judíos y los israelitas salieron de Egipto después de 430 años aproximadamente. Lo curioso es que los primeros 100 años fueron puros, vivieron de acuerdo a la palabra de Dios, no se adulteraron, no se contaminaron con los ídolos de Egipto. Pero pasado las primeras generaciones, poco a poco vemos como el pueblo de Israel se va contaminando con Egipto, acepta incluso a sus dioses. Y hoy vemos que la generación de evangélicos, la primera generación fue pura, real, y vemos que la segunda y la tercera se están desviando. Cuando hablaba el psiquiatra Pablo Martínez, decía que los evangélicos hemos bajado el listón. Hace 50 años era impensable que hubiera un divorcio entre los cristianos evangélicos. Y hoy no. ¿Por qué? Porque falta el compromiso con la pareja, con tu pareja, y falta el compromiso sobre todo con Dios. Y ahora ya no se ve tanto a estos, como decía en el libro de los... Estos han venido aquí, que están trastornando el mundo, han venido aquí también. Ya no trastornamos nada, porque estamos viviendo casi igual que los del mundo. Pero tenemos que ir con mucho cuidado y vivir cada día más en santidad, vivir más de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando los israelitas tuvieron el castigo, la esclavitud, el látigo, buscaron a Dios. Pero mientras se habían contaminado y no buscaban a Dios, se habían acomodado al mundo de los egipcios. Y cuando clamaron, Dios les respondió. Jeremías 29:13 dice: me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis en todo vuestro corazón. Cuando hablemos a la gente que dice: a mí Dios no me ha hablado, pero tú le has buscado. ¿Has buscado a Dios de verdad? Primero hay que buscarle para hallarle. Si no lo buscas de todo tu corazón, no lo vas a encontrar, ni Dios te va a hablar a ti tampoco. Dios mandó a Moisés y eliminó a su pueblo de los egipcios. Pero como hemos leído, mandó un ángel delante de su pueblo, que algunos piensan que era Cristo. No importa, pero él fue el que abrió el camino. Lo que pasa es que pudieron haber llegado con máximo, en 2 o 3 meses podrían haber llegado a la tierra prometida, y estuvieron 40 años dando vueltas hasta que murieron todos aquellos que se rebelaron contra Dios y no admiraron la gloria ni la majestad del Señor. Dios nos advierte que no debemos de inclinarnos ni arrodillarnos delante de las imágenes. Lo advierte una y otra vez. Fijaos que el primer mandamiento de Dios, si lo leéis en Éxodo, no te inclinarás ni honrarás, ni harás imágenes. Y a poco tiempo levantan un becerro, igual que se llamaba allí Apis, un becerro, igual que los egipcios, para adorarlo. Por eso creo que la palabra nos habla muy claro. Israel salió de Egipto, pero Egipto aún estaba en el corazón de los israelitas. Hay muchos cristianos que se han convertido a Cristo, pero aún el mundo está en sus vidas. Por eso hay que tratarlo. El apóstol Pablo decía: haced morir el viejo hombre que mora en vosotros. Hemos de hacer morir al viejo hombre, porque somos nuevas criaturas en el Señor. Egipto estaba en el corazón todavía de los israelitas. Por eso aún pensaban en la comida, se acordaban de los melones, de los pueblos, de las cosas de allí. Se acordaban de él, del mundo carnal. Y muchos cristianos les pasa lo mismo en el mundo. Aún se acuerdan. Y algunos hacen lo mismo que los que no conocen a Cristo. Hay un refrán que dice que el que no aprende de la historia no tiene futuro. Nosotros tenemos que aprender de los errores de los israelitas, de los que nos han precedido y de los cristianos que han sido antes que nosotros. También tenemos que aprender a ser fieles como los cristianos antiguos,
que iban a los circos romanos no le importaba morir. Solamente tenía que decir una palabra. Sí, el rey es César. El rey es César. El César es el rey. Y ya está. Y no pasaba nada. Vale, ya te puedes ir a tu casa. No. Mi rey es Cristo. Y morían con los leones. Eran fieles a Dios. Tenemos que aprender esa fidelidad preciosa que agrada a Dios. En Juan capítulo 15 versículo 19, Jesús dijo a sus discípulos: si fuerais de este mundo, el mundo os amaría. Fijaos lo que dice: si fuerais de este mundo, el mundo os amaría. Pero como no sois de este mundo, el mundo os aborrece. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. A ver cuándo nos vamos a dar cuenta que no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta los cristianos de esto? Por eso dijo Jesús que el mundo nos aborrece. Es verdad, el mundo nos aborrece. Porque nosotros, con la luz, abrimos las tinieblas que ellos tienen. Porque somos hijos de la luz, somos hijos de Dios. Por lo tanto, el mundo nos aborrece, porque declaramos el pecado que hay en el mundo, la rebeldía que hay del mundo contra Dios. Por eso no nos aborrece. Pero os digo una cosa, es una gloria muy grande la que nos ha dado Dios. Que seamos hijos del Dios Altísimo, hijos de Dios. El mundo no glorifica ni honra a Dios. Nosotros sí. Ahora y siempre honraremos y glorificaremos a Dios. Nosotros, si las promesas de Dios son fieles y verdaderas, nosotros también tenemos que ser fieles y verdaderos. No una cara aquí y otra allá. Salimos de la iglesia y hago lo que me da la gana. No, nosotros tenemos que ser iguales en todas partes. Nuestro testimonio tiene que ser igual siempre. Antes de conocer a Cristo éramos esclavos del pecado. Le dijo Jesús: si el Hijo del Hombre no os libertare, no seréis verdaderamente libres. Éramos esclavos del pecado hasta que Cristo nos liberó. Por eso no podemos vivir como antes. No podemos. Tenemos otra identidad espiritual distinta a la que teníamos antes. Así que, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Todavía hay cristianos que tienen ídolos, pero no de figuras, ídolos que están delante de Dios. Ídolos que le dan más importancia a eso que a Dios. Puede ser la riqueza, puede ser el sexo, puede ser la música, no sabemos. Pero hay ídolos delante del cristiano, que son más importantes que Dios. Y eso no es, hermanos. Dios quiere el primer lugar de nuestras vidas, de nuestro corazón. Él no lo ha dado todo. Él nos ofreció en la cruz, sufriendo lo indecible, porque nos amaba. Nos dio el primer lugar a nosotros. Porque si no nos hubiera dado el primer lugar, he dicho: yo no tengo por qué sufrir. Él nos dio el primer lugar a nosotros. Nosotros tenemos que darle el primer lugar a Él, porque además se lo merece. Todavía hay cristianos que tienen costumbres mundanas y que viven como el mundo. Y es que no se acuerdan todavía de cuándo se convirtieron a Cristo, cuándo tuvieron ese compromiso con el Señor cuando bajaron a las aguas. Ese compromiso tiene que ser un compromiso fiel para toda la vida. Tú prometiste seguir a Cristo, ¿verdad? Y dar testimonio, ¿verdad? Y ser fiel y predicar el Evangelio, ¿verdad? Pues cúmplelo, porque el Señor ya ha cumplido con nosotros y seguirá cumpliendo, porque Él es fiel. Pues nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Dios nos llamó a vivir vidas consagradas, santas. Muchos dicen santo. Santo significa apartado del mundo
y vivir para Dios. Así de sencillo. Los que nos precedieron, muchos profetas pagaron con su vida, como hemos meditado hoy por medio de la palabra que Miguel ha compartido, dieron su vida, muchos profetas. Estaban apartados, estaban en ese mundo de pecado, pero estaban apartados viviendo para Dios. Y dieron sus vidas. Y muchos, no, como ha dicho Miguel, y dice la palabra, no recibieron lo que estaban esperando. Algunos sí, pero muy pocos. El resto no lo recibió. Nosotros tampoco lo recibiremos en este mundo, pero lo recibiremos en la gloria. Amén. En la vida eterna. Y eso es lo que tiene que ser nuestra mirada siempre en el cielo, en la vida eterna, en las cosas de Dios. No de aquí, que todo esto va a perecer. Muchas veces yo me acuerdo de Saúl. Saúl vendió su primogenitura, su bendición por un plato de lentejas. Dios mío. ¿Sabéis qué fue Jacob? Padre de Israel. No te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Israel es el que está ahora. Y las 12 tribus fueron sus 12 hijos. Sus 12 hijos fueron los que formaron las 12 tribus de Israel. ¡Qué bendición tan grande! Se perdió Saúl. La primogenitura. Ay, Dios mío. La bendición de Dios vale más que todo lo del mundo. Más que toda la tierra. Más que todo. Pero ¿cuándo vamos a entender eso? Nuestra ciudadanía está en los cielos. No importa las casas que tengamos aquí. Se van a quedar todas. Los chalés, todo se va a quedar aquí. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Nuestro nombre, si hemos creído de verdad, están escritos en el libro de la vida. En el libro de la vida están escritos. Acuérdate un nombre. José Alujer Fernández, está escrito en el libro de Dios. Igual que el tuyo, ya está escrito. Y tú tienes que dar honor a ese nombre que está escrito en el reino de los cielos. Que no nos tenga que avergonzar el Señor. Dice la palabra de Dios que allí no habrá luz porque el Señor nos alumbrará. Allí no habrá noche porque no necesitaremos dormir ni descansar, porque no nos cansaremos. Allí no habrá enfermedad porque no existirá la enfermedad. Allí no habrá muerte porque Cristo venció en la cruz y no habrá muerte. Amén. ¡Qué maravilla! Aquí hay muchas veces, ¡ay, me hacen una enfermedad! ¡Ay! Y te entran tembleques. El cristiano no tiene que entrar tembleques en ninguna clase, porque lo dijo el apóstol Pablo, sea que llevamos un grado, somos de Cristo, somos del Señor. Amén. ¿Qué más da vivir que morir? Cristo dijo muchas veces, el reino de los cielos se ha acercado y está entre nosotros, espiritualmente está en nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos que disfrutar de ese reino, pero que ese reino es solamente, como si dijéramos, una pequeña parte que estamos disfrutando, pero no estamos disfrutando completamente del reino de los cielos, porque un día lo tendremos, si somos fieles y andamos conforme al Señor quiere. Amén. Amén. Vamos a orar, por favor. Padre amado, bendito sea tu nombre. Te damos gracias por tu palabra. Dios, queremos ser como un pueblo santo, agradable. Aquí queremos ser tu iglesia, preciosa, sin mancha, sin pecado, que tú vendrás a rescatar. Oh Dios, queremos vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, Padre. No queremos olvidarnos en un solo momento que lo hiciste en nuestras vidas, Padre. Queremos servirte y honrarte. No permitas que seamos olvidadizos, como Israel que levantó un ídolo delante de ti. Oh Dios, no permitas que pequemos de esa manera ni nos olvidemos de tu nombre y de tu gloria. Gracias, Dios mío, porque nos has revelado una salvación tan grande, un evangelio tan precioso, y podemos disfrutarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano, vamos a